Estamos viviendo, obviamente, ya la última etapa de la historia de la humanidad. Eso es una realidad. Y cada año se hace más potente, más marcado ese tiempo, por las señales, por lo que se vive, por lo que se ve, por lo que está ocurriendo en el mundo entero. Y Jesús, en Apocalipsis, Jesús a Juan le habla y nosotros podemos leer el capítulo 1, como Jesús le dice, escribe a las 7 iglesias que están en Asia, que es lo que hoy es Turquía. Eh, Ellos estaban allí, había 7 iglesias con diferentes características. Pero también el mensaje a las 7 iglesias, que lo pueden leer en el capítulo 2 y 3 en Apocalipsis, nos habla de la historia de la iglesia en los siglos venideros, en los que iban a, digamos, a vivir o experimentar la iglesia en el tiempo antes que Jesús vuelva a buscar a su pueblo antes de su retorno. Y da, digamos, detalles muy certeros de lo que fue la iglesia desde el principio, ¿no? La primera iglesia que él escribe es la iglesia de Éfeso, que era una iglesia bien marcada por los dones del Espíritu Santo, por la predicación de la palabra del Señor. Y Jesús va nombrando una tras otra de esas iglesias que eran reales del momento en que Juan vivía. Esas iglesias estaban activas, pero cada iglesia iba a representar una etapa de la iglesia en el futuro, en los siglos. Y la última iglesia es la iglesia de la Odisea, la ciudad que era una iglesia próspera, una iglesia pujante, que tenía muchos recursos económicos. La ciudad era rica, la ciudad tenía mucho comercio, había como digamos, shopping de hoy, o mall, había mucho comercio a nivel de esa región como nunca había existido en la historia de esa región, y era una iglesia muy próspera. Los pastores de ese lugar eran bien pagados, en una iglesia que ofrendaba mucho, había muchos recursos. Hasta la actualidad existen las ruinas de todas estas 7 iglesias, que uno, si hace un tour por las 7 iglesias de Asia, puede diferenciar y ver cómo la iglesia de la Odisea, la estructura, el edificio, ¿no? Las ruinas que quedaron, se notan que eran una iglesia próspera, de buenos recursos, bien establecida. Y es la última que Jesús le habla, y nos habla de la iglesia de este tiempo, del último siglo. Una iglesia que lo vamos a leer ahora completo, el mensaje de Jesús a la iglesia, que es un mensaje que es directamente para nosotros. ¿Por qué? Porque nos vemos reflejados en lo que realmente es la iglesia de este momento. Podemos identificar que es una iglesia que la estamos viviendo hoy cada uno de nosotros. Cuando hablo de iglesia, no hablo de una iglesia local, hablo de una iglesia a nivel mundial, porque la iglesia la componen cada uno de los creyentes en todas las naciones. Así que vamos a leer en Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 22, y vamos a detallar algunos puntos importantes, porque considero que como iglesia nosotros tenemos que estar preparados para este tiempo, conocer este tiempo y saber cómo estoy delante del Señor antes que Él regrese. Y dice así Jesús: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Ángel aquí es traducido de la palabra que habla
de aquel que es la luz, el enviado, el mensajero de la iglesia, que es el pastor o el encargado de la iglesia. No es a un ángel, como nosotros consideramos al ángel, porque ángel viene de la palabra de mensajero, de aquel que viene a dar un mensaje. Era el pastor, al líder, al encargado, el supervisor de la iglesia que está en la Odisea. Recuerden que la visión en el capítulo 1, Juan ve a Jesús que estaba en medio de 7 candelabros o candeleros, que eran las 7 iglesias, estas 7 iglesias. ¿Y por qué 7 iglesias? 7 es un número de perfección. O sea, no vamos a hablar de numerología, pero en la escritura los números tienen mucha enseñanza en el corazón de la interpretación judía. Y el número 7 siempre se refiere a lo completo. Entonces las 7 iglesias es como Jesús está en medio de su iglesia, en la completa iglesia, en toda la historia de la iglesia, desde el inicio ahí en Pentecostés hasta la última iglesia cuando Él vuelve. En estos 2000 años, lo que habla aquí es que Jesús está en medio de su pueblo, las 7 iglesias. La iglesia completa en su historia, Jesús está en medio. Y también están los siete pastores, las 7 ángeles, las 7 estrellas, que habla también del ministerio pastoral, de la guía, de los mensajeros de la iglesia en su historia, ¿no? Lo completo. Entonces, la Odisea es la que completa la historia de la iglesia antes que el Señor venga, porque el Señor arrebata, toma a su iglesia para llevarla a sus bodas, a la cena de las bodas del Cordero. Recuerden que siempre cuando Jesús habla de su venida, sus parábolas hablaban de una cena, cuando las jóvenes vírgenes y dice que viene la boda y cierran la puerta, siempre habla que es de noche y siempre que es una cena. Así que tengan presente eso, porque lo vamos a leer también aquí en Apocalipsis. Luego que la iglesia es tomada, luego que la iglesia parte para estar con el Señor, en la unión con el Señor, para estar eternamente, comienza a aparecer nuevamente en escena la nación de Israel como el pueblo de los patriarcas, que Dios no se olvidó de Israel porque son escogidos a causa de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí comienza la historia nuevamente, toma relevancia la nación de Israel en todo lo que es el capítulo 5 en adelante de Apocalipsis. La iglesia no está y es muy extraño para mí, muy raro escuchar que ahora esa doctrina del arrebatamiento, la doctrina de que no vamos a pasar la gran tribulación es una mentira y hay muchos pastores ahora enseñando esto, que es una mala interpretación, que bla, 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 pero la realidad es lo que dice la Escritura, ¿no? Y es muy clarita la palabra del Señor. Entonces, dicho esto como introducción para entender un poco lo que vamos a leer, comenzamos. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, y aquí este el mensaje, cómo se presenta Jesús a la última iglesia. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea, esto no es la palabra de Juan, de un apóstol, de Pedro, de Pablo, no es la palabra de un pastor. No, no, aquí Jesús se presenta diciendo primero, he aquí el amén. El amén es la última palabra de la oración. Amén, así es. Lo que yo digo, así es lo que está diciendo aquí. Mi palabra es amén. Yo soy el amén.
Mis palabras significan la verdad y la última palabra. Y no vale mi palabra, mi opinión, lo que yo pienso. Aquí el amén, Jesús, tiene la última palabra. Él es el testigo fiel y verdadero. Significa, yo lo veo todo, yo lo conozco todo. Mi testimonio es fiel y es verdadero. Mis palabras son fieles y verdaderas. El testigo fiel, lo sé todo. Nadie me tiene que decir a mí las cosas. Yo conozco todo, yo veo todo. Lo que yo voy a hablar es fiel y es verdadero. Y luego el principio de la creación de Dios, o sea, el que creó todo, por el cual se creó todo. O sea, nadie puede ir a contrarrestar o contradecir lo que Él dice, porque por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. O sea, la palabra que Jesús habla aquí es diciendo lo que yo voy a decir es verdad, es fiel y hay que prestar atención. Como diciendo, la iglesia del último tiempo no tiene la palabra de Dios como principal verdad en sus vidas. Es lo que está aquí encerrando Jesús a la iglesia de la Odisea. Mis palabras son las que deben morar en abundancia en ustedes. Mis palabras son las que cuentan en realidad. Mis palabras son las que se van a ejecutar. No hay nada que ustedes puedan decir, falsa doctrina, enseñanza, opiniones, lo que ustedes quieran hacer, si no está de acuerdo, no está puesta a la luz de mi palabra, no tiene ninguna validez porque yo soy el amén, yo soy el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Por lo tanto, mis palabras son las que tienen que gobernar y fundamentar sus vidas. Entonces comienza a decir, yo conozco, verso 15, tus obras. Era una iglesia que no hacían nada, era una iglesia activa, una iglesia que hacían obras, una iglesia que estaba en movimiento, una iglesia que tenía actividades. Pero dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueras frío o caliente. O sea, no había una identidad clara en esa iglesia. No se identificaban con la verdad. Ni siquiera se identificaban con la mentira. No eran ni frío ni caliente. Era tibio. Cuenta la historia, los historiadores de esta iglesia o de la ciudad, más que de la iglesia, los arqueólogos, historiadores, que en esa ciudad, como era muy rica, ellos llevaron aguas cálidas de una región y agua fría de la otra región para que el pueblo pudiera tener, o sea, los que habitaban allí, por primera vez un agua no tan fría y no tan caliente, porque había un sector que era como hoy llamamos nosotros las aguas térmicas. Había un sector a unos kilómetros de la Odisea que tenían aguas térmicas saludables para mucha gente y mucha gente iba allí para sanarse, para sus terapias, como lo hacen hoy. Pero también tenía un sector de aguas muy frías. Entonces ellos hicieron ductos de agua y trajeron agua fría y agua caliente para que el pueblo tuviera agua tibia. Y aquí Jesús utiliza, podríamos decirlo así, si es la historia es real, que Jesús utiliza el lenguaje que la iglesia entiende, porque nunca Jesús nos va a hablar en un lenguaje que no entendamos. Entonces le dice, como no eres ni caliente ni frío, sino que eres tibio,
te vomitaré de mi boca. Y esto tiene relación, según los historiadores, yo no lo voy a afirmar, pero puede ser creíble. Los historiadores decían que cuando la gente tomaba esta agua, porque un agua tibia comenzó a producir muchas bacterias, y el agua tibia comenzó a provocar muchas enfermedades estomacales en la gente, en el pueblo, porque los tubos, las cañerías que se utilizaban, creaban todo este, digamos, un caldo de cultivo en agua tibia para todas estas bacterias. Entonces la gente al tomar el agua comenzaba a tener vómitos, porque tenía problemas graves estomacales. Y se dice entonces que por eso Jesús le dice, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, entendiendo el mal que estaba causando la iglesia en ser una iglesia tibia que no se identificaba. Pero al margen de eso, que puede ser verdad, tenemos aquí una realidad, que es una iglesia tibia que no tiene una real identidad. No se sabe si es del mundo o si es de Dios. ¿Es una iglesia de Cristo o es una iglesia del mundo o humana? Sigamos leyendo. Verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, que era una iglesia, como era rica, era una iglesia altiva, orgullosa de lo que ellos habían logrado. No necesitaban de nadie. Y esa era una realidad. Era una ciudad rica, de mucho comercio, de muchos negocios. Pasaban por allí mucha gente en su ruta, hacían transacciones comerciales. Había un alto crecimiento económico en la ciudad y la iglesia era rica, de gente rica. Al ser tan ricos y tener de todo, ellos dejaron de lado la necesidad del Señor. Ellos dejaron de lado la dependencia del Señor. Entonces Jesús les dice, ustedes dicen, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Era una iglesia que evaluaba el éxito, que evaluaba si Dios estaba con ellos a través de sus riquezas. Somos prósperos, Dios nos ha bendecido tanto, algo parecido a ese rico que Jesús habla, que tenía graneros, y él dice, alma mía, muchos bienes tienes, muchas riquezas tienes, los graneros llenos, así que alma mía, descansa y disfruta de todo esto que tú tienes. Y Jesús le dice, pero hoy vienen a pedir tu alma. ¿De quién será todo lo que ustedes lograron, alcanzaron a nivel económico, a nivel material? Le está hablando a la iglesia que es rica, tiene de todo, tiene abundancia, pero eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque, como dijimos, mi testimonio es verdadero y yo veo tu corazón, veo la verdadera condición de tu corazón. No veo si tienes dinero, si tienes una iglesia hermosa, un templo, un lugar, un auditorio, si tienes vehículos, si viajas en avión, si viajas... No, yo no veo la riqueza material, yo veo la riqueza espiritual. Y está hablando de una iglesia que es desventurada, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y dice, verso 18,
Por lo tanto, aquí vemos a un Jesús cariñoso que ama a su iglesia. Por lo tanto, yo te aconsejo. Por lo tanto, quiero que me escuches. Por lo tanto, quiero que vengas a mí. Hagamos algo juntos. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. Aquí Jesús no lo deja, o sea, no deja a la iglesia, no la condena a la iglesia. Aquí es como cuando uno va al médico. Jesús el médico da el diagnóstico. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aunque tú te creas que eres rico, que no necesitas de nadie, que te has enriquecido, aunque eres altivo, aunque eres soberbio, eres orgulloso, yo veo en mi escáner, en mi radiografía, que eres un desventurado, que eres un miserable, que estás desnudo, que eres pobre, que eres ciego. Por lo tanto, yo te aconsejo y te doy la receta para solucionar este problema. ¿Y qué le dice? Que compres de mí. O sea, estás centrando a la iglesia nuevamente en Él, en Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Te aconsejo que vuelvas a mí. Te aconsejo que vengas a mí y compres de mí, ¿qué cosa? Oro refinado en fuego. Eso habla de la fe. Una iglesia que necesita volver a la fe. Jesús, para ir calentando el agua o enfriando el agua o haciendo que la iglesia vuelva a ser lo que debe ser, le dice, cómprame a mí oro refinado en fuego. O sea, vuelve a la fe, porque era una iglesia que conocía todo el mecanismo de la iglesia, sabe cómo hacer la iglesia, sabe tener actividades, sabe qué hay que hacer aquí, qué hay que hacer allá, sabe cómo preparar un sermón, sabe cómo hacer un bautismo, sabe cómo tener una escuela bíblica, cómo, una escuelita dominical, sabe cómo tener las reuniones de jóvenes, sabe cómo actuar, cómo trabajar en la iglesia, sabe todo el mecanismo de la iglesia. Hacemos esto, hacemos lo otro. Tenía toda la tradición, la cultura de la iglesia, pero no estaba el Señor. No había poder de Dios, no había un cambio en la vida de la gente. No era sanado el enfermo, no era liberado la persona que estaba cautiva, preso, enferma. No había conversiones al Señor, no había cambios de vida. No estaba el poder de Dios, la presencia de Dios que hace la diferencia. No había ese avivamiento en los corazones de la gente. No había clamor, no había una oración en el Espíritu Santo, no había cánticos espirituales. Era una iglesia que no era ni tan ni cual. Una iglesia humana, de esfuerzo humana, que todo lo alcanzaba, lo lograba por esfuerzo humano, pero no había transformaciones de vida, los logros, el éxito de la iglesia, toda la pompa hacía que era una iglesia orgullosa, altiva, sin necesidad de nadie. Yo no necesito otra iglesia, no necesito congregarme con los otros, no necesito unirme con las otras iglesias. Nosotros somos una iglesia exitosa. Tenemos mucha gente, tenemos un hermoso auditorio,
un hermoso templo, damos ofrendas o damos ayuda a los pobres. Tenemos de todo, cumplimos, hacemos todo lo que Dios pide. Pero vamos a ver que Jesús no estaba allí. Un poco parecido a lo que ocurría, si ustedes leen en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, versos 8 al 37, cuenta la historia de el siervo del profeta Eliseo, se llamaba Giesi o Giesi, y él vivía con el profeta, ayudaba al profeta, era el sirviente del profeta, ¿no? Y a veces cuando uno está al lado de un profeta, al lado de alguien ungido por Dios, es como que se siente, yo soy amigo de el apóstol tal, yo estoy al lado de él, yo como con él, veo los milagros que hace, ¿no? Y Eliseo era uno de los profetas que ha hecho milagros maravillosos. Y hay una mujer sunamita, ahí le dije en Segunda de Reyes, capítulo 4, lo pueden leer, verso 8 al 37, esa historia, que tiene un hijo, no podía tener hijos, el profeta le dice que va a tener un hijo, tiene el hijo, y luego el hijo muere, cuando ya era preadolescente. Y la mujer va al profeta y le recrimina, yo te he pedido hijo, yo no te pedí nada, ¿por qué me hiciste eso? Este dolor, este sufrimiento. Entonces el profeta le da el báculo, ese bastón que representaba la unción. Recuerdan a Moisés también con un báculo que extendía lo que hacía el báculo, ¿no? Dios lo usaba como el don, la herramienta, la unción que Dios le había dado, y toma el báculo Giesi y le dice el profeta, ve, ponle el báculo sobre la frente de este niño y él va a levantarse. Y ahí va Giesi. Me imagino el rostro, la alegría, la emoción. Hoy voy a hacer un milagro. Voy a ser como el profeta Eliseo. Y ahí corre, dice que va corriendo Eliseo y llega al niño a donde estaba allí en la cama muerto y dice que pone el báculo en la frente y nada pasó. No se despertó, no resucitó, ni se movió, ni cayó fuego, nada. Quedó como estaba. Y regresa a Eliseo depresivo, deprimido. Entonces, la iglesia de la Odisea era una iglesia que tenía todo el mecanismo, sabía cómo hacer, cumple con los requisitos. Hacemos así, la oración hay que hacerla así, vamos a cantar de esta forma, las mejores canciones, los mejores músicos, tenemos la mejor plataforma, las mejores butacas, aire acondicionado, tenemos el mecanismo de hacer iglesia, el bautismo con una hermosa piscina, tenemos el mejor coro, sabemos cantar, los mejores músicos, nos preparamos, tenemos los mejores pastores capacitados, entrenados, teólogos, maestros de la Biblia, pero no pasaba nada. No había cambios de vida, no había poder de Dios. La gente necesitada, no había una transformación, un cambio. No experimentaban nada de lo que es el Evangelio. Era ir a la iglesia, sentarse en la iglesia, escuchar un buen sermón e irse. Hermosa palabra, hermoso mensaje, pero no cambiaba vidas, no confrontaba la vida de la gente, no producía ruido en el corazón, arrepentimientos. No, era una iglesia perfecta a los ojos humanos. Y hay un testimonio, un pastor, una hermosa iglesia rica en Estados Unidos, era un pastor rico, un pastor que tenía la iglesia en una ciudad empresarial y la mayoría de los que iban eran ricos. Había mucha plata ahí en esa iglesia.
Y él contaba que sus sermones, sus prédicas eran hermosas, eran prédicas que cada domingo que él predicaba y se iba a saludar a la gente en la salida, y decía, qué hermoso sermón, pastor, preciosa la palabra del Señor, qué grande, qué mensaje fuerte, maravilloso, qué emocionante. Y todos los domingos era así. Y todos le decían, cada domingo sus sermones eran maravilloso, hermoso, y él escuchó detrás una voz que le dice, hasta el diablo está contento con tu sermón. Y él miró atrás, se dio vuelta y no había nadie. Y él automáticamente entendió que Jesús le había hablado. Dice que él después que la gente se fue a su oficina allí, se arrodilló, comenzó a llorar, comenzó a hablar al Señor y Dios comenzó a restaurar su vida y comenzó él a tener mensajes inspirados, guiados por el Espíritu Santo, donde confrontaba a la gente, donde hablaba a la gente la verdad. Entonces allí, como la gente se empezó a sentir incómoda, él perdió su pastorado, lo echaron. Se quedó sin iglesia porque hablaba ya diferente, hablaba como Jesús, traía luz al corazón de la gente y se quedó sin iglesia, pero Dios comenzó a usarlo, comenzó a ir a predicar a otras iglesias, Dios lo restauró. Entonces, tenemos aquí una iglesia que estaba vacía. Jesús le dice, mira, yo te aconsejo que compres de mí, que vengas a mí, que vuelvas a mí. Yo soy tu mercado, ¿no? Yo soy el mall que necesitas para comprar de mí todo lo que necesitas. Y lo que necesitas primero es fe, oro refinado en fuego. Primera Pedro capítulo 1, verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero el oro, se prueba con fuego, sea hallada en ustedes la alabanza, la gloria y la honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, la fe debe ser más preciosa que el oro para nosotros. Esa es nuestra riqueza. Si quieres ser rico, aumenta tu fe. ¿Cómo aumentamos nuestra fe? Con la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que alimenta ese fuego de la fe. Y es lo que le dice en el segundo punto. Y que compres vestiduras blancas para que te vistas y no se vea tu desnudez, no se vea que no tienes fe, no se vea que no estás revestido de Cristo, que estás haciendo todo humanamente, que estás haciendo todo por emociones, que estás haciendo todo por riqueza, por éxito, por fama, que no se vea tu desnudez. Mira, Jesús le dice a esta iglesia, ven, yo quiero cubrirte tu desnudez, no quiero que los demás sepan que estás desnudo. Jesús no es un alcahuete. Jesús no es como nosotros. Ay, lo que hizo, míralo cómo está, mira lo que hizo. Aquí condenamos, juzgamos y vamos a todo el mundo y le decimos todo lo que hizo malo el otro. No, Jesús le dice, mira, yo te aconsejo, ven a mí. Yo no quiero que se vea tu vergüenza, tu desnudez. Yo quiero cubrirla. Ponte de acuerdo conmigo, ven, arreglemos este problema. Y así debemos nosotros actuar, cubrir la vergüenza del otro y llegar a un acuerdo y poder restaurar al otro, porque el mensaje de aquí de Jesús es para restaurar la iglesia. Entonces le dice, vestiduras blancas, podamos nosotros vestirnos de santidad, de pureza, de buenas acciones, de buenas obras que muestren que somos diferentes, que muestren que Cristo habita en mí, vive en mí, un poco lo que hablamos el viernes en la reunión.
De nada sirve que yo sepa hablar, dar sermones y conozca toda la teología, el griego, el hebreo, el original y toda la cultura y todo lo que dice la Escritura, pero mi testimonio no va de acuerdo porque miento, porque engaño, porque soy falso, porque trato de aprovecharme del otro, me enojo, cometo pecados de ira, de contiendas, de pleitos en la iglesia, robo, engaño al jefe o engaño a mi cliente, engaño a mi esposa, a mi familia, engaño al pastor, engaño a la iglesia. No, no puede ser. Entonces, compra vestiduras blancas, puras, santidad, apártate del mal y ven a mí. También habla de las acciones, que mis obras, lo que yo haga, sea de buen testimonio, que nadie tenga que hablar algo en contra mía, que no tengan argumentos. Porque dice Apocalipsis, el capítulo 19, verso 8, y a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino limpio, fino, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, te aconsejo en el verso 18, que compres oro, o sea, toma de mi fe, recibe mi palabra para que aumente tu fe, establécete en la fe, porque por la fe el justo vivirá. Y para que seas rico realmente, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, que eres un desventurado, que estás desnudo, no tienes nada. Vístete de santidad, de pureza, de obras buenas, de acciones buenas, justas, que van a dar testimonio de que realmente está Dios contigo, que habita Dios en medio de tu iglesia, en medio del pueblo. La Odisea compra oro, vuelve a la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ponte las vestiduras blancas, compra de mí, no vayas a nadie más que a mí. Enfócate, pon la mirada en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, y vístete de vestiduras blancas para que no se vea la vergüenza de tu desnudez. Y le dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Porque el pecado, el orgullo, la altivez no nos dejan ver la realidad de nuestra vida, de cómo estamos. Y es increíble cómo hoy cuando alguien pueda hablar con un pastor, con alguien en la iglesia, y quiere mostrar el error, la falta, el pecado en el cual está, no lo ven, se encierran y nos ven como un enemigo. ¿Y quién eres tú para decirme esto? ¿Y qué sabes tú de mí? No hay un corazón sincero, humilde, abierto a decir, gracias por mostrar mi error. Gracias por mostrarme venir, porque creen que uno va a atacarlo, a condenarlo, a humillarlo, porque hay orgullo, porque hay altivez. No necesito de nada. Yo no necesito que me venga a decir lo que tengo que hacer. Yo no necesito de tu dinero. Yo no necesito de tu servicio. Yo no necesito que me vengas a sermonear. Esa es la iglesia de la Odisea, muy parecida a lo que estamos viviendo hoy a nivel mundial. Una iglesia que se sienta sobre su éxito, sobre sus riquezas, sobre sus logros y no ve que es un desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo. Que así ve Jesús a esa iglesia, que hacemos grandes shows, que hacemos grandes reuniones maravillosas, emotivas, muy lindas, saltamos de alegría, estamos cómodos, buenas butacas, aire acondicionado, calefacción, alfombra, está todo bárbaro, lindas reuniones, pero Jesús no está allí. Que hablamos a veces con mi esposa. ¿Dónde está el poder de Dios que libera a la gente? ¿Dónde está el poder de Dios que sana al enfermo? Que cambia, que hay una transformación, un nuevo nacimiento, no que pasan los años y siguen con lo mismo y viven de la misma forma y piensan de la misma forma, no han dejado nunca el pecado, aman la riqueza, aman el pecado, aman el mundo y van a la iglesia y levantan las manos y cantan y participan y son líderes. ¿Dónde está el poder de Dios, ese vibrar de la presencia de Dios, que uno entra a la iglesia y se siente ya, no una emoción, se siente el vibrar del poder de que Dios está allí, que ya al entrar ahí ya uno siente que Dios ya está ministrando su vida, ya está liberando su alma, ya está cambiando mi manera de pensar, donde la palabra de Dios va como esa lanza que va a clavarse en mi corazón, va a provocar en mí un cambio, una transformación o mayor luz, mayor conocimiento del Señor. Yo lo puedo ver ahora, puedo entender ciertas cosas, donde me lleva a la iglesia ese momento a orar, a clamar, a ayunar, a buscar de Dios, a querer más de Él, a querer servir al Señor, a ponerme a disposición del Señor. Hoy tenemos una iglesia cómoda, sentada en buenas butacas, escuchando buenos sermones, y si no es buen sermón, me voy a otro lugar. Una iglesia tibia como la Odisea. Unge tus ojos con colirio para que puedas ver. El colirio era una preparación líquida con varias especies que se aplicaba a los ojos para diferentes enfermedades de los ojos, y la Odisea era una de las ciudades más importantes en el tratamiento oftalmológico, donde se preparaban los mejores colirios. Iba mucha gente allí. Hasta el día de hoy se utilizan los colirios en los ojos para ojos irritados o si hay una infección, para el cansancio de vista, se aplican esas gotas. Jesús le dice, compra, échate colirio, pero del mío. No vayas al mercado, yo soy el mercado, donde tengo lo que tú necesitas para ser restaurado. Por lo tanto, en Proverbios capítulo 21, verso 4, dice, la altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. O sea, el hecho de tener un orgullo, una altivez, y justamente los ojos. Porque, ¿cuál es el mensaje de los ojos? ¿Cómo te ves tú? Tus ojos te engañan. ¿Cómo te ves? Entonces soy rico, soy poderoso, soy famoso, tengo de todo, no necesito de nada. Tus ojos te están engañando, tienes altivez de ojos. Y el pensamiento de impío. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? No necesito de Dios. Ya lo sé hacer todo. Ya tengo años de experiencia como pastor. Ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo es el sermón, ya sé cómo preparar. Yo estudié, me preparé, conozco la Biblia desde el Génesis y Apocalipsis. No necesito de nada, ya lo sé hacer. Que cuando al principio, si uno se remonta al primer amor, uno buscaba de Dios, guíame, enséñame,
Cuando uno tenía que preparar un mensaje, un sermón, temblaba, estaba nervioso, porque tengo que dar un mensaje del Señor. No quiero equivocarme, no quiero enseñar algo que no esté de acuerdo a lo que Dios dice. Señor, úsame. Y uno buscaba en oración, en ayuno, para que Dios nos use, para que su palabra pueda penetrar los corazones de las personas y la reciban y crean y sean cambiados y sanados y liberados y nacidos de nuevo. Pero luego pasan los años, ya lo sé hacer. Voy a preparar este mensaje, que este mensaje es bueno, es muy elocuente, y ya dejamos de orar, de buscar al Señor. Por lo tanto, unge los ojos con colirio. Ya tus ojos te dejaron ciegos por el pecado, por la altivez. Salmos 19:8. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra tus ojos. Isaías 29:18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. El colirio del Señor es su palabra. Unge tus ojos con colirio, deja que la palabra del Señor te alumbre, te haga ver en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces, el mensaje que Jesús le da a la Odisea: ven a mí, pongámonos de acuerdo, vuelve a la fe, vístete de santidad, busca de mí, sé un imitador de mí, revístete de Cristo, despójate del viejo hombre, crece en la fe, anda a mi palabra, oye mi palabra, atesora mi palabra, ella te alumbrará, ella hará que abras los ojos y puedas ver. Y la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, te mostrará por la revelación del Espíritu Santo, que es la unción que hemos recibido. El Espíritu Santo te mostrará y te convencerá y te hará ver tu error y tu pecado. Seguimos leyendo en Apocalipsis, ya el verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, por lo tanto, sé celoso y arrepiéntete. Esa palabra castigo en el original era utilizada para un padre que guía a su hijo en la educación. No era el castigo que nosotros conocemos como: te portaste mal, ¡pum!, un garrotazo, sino que era el castigo, era la educación, la guía del padre, la disciplina para educar a su hijo. O sea, aquí Jesús les dice: mira, yo reprendo, yo te disciplino y te guío porque te amo, como un padre. El padre no castiga al hijo para dañarlo, para torturarlo porque se portó mal o porque hizo algo malo, sino que lo va a disciplinar para educar, para que sea de bien, para que ande en el buen camino, para guiarlo en la vida, porque lo ama. Porque lo ama. Aquí Jesús dice: mira, yo te amo y por lo tanto yo te estoy mostrando tu error, tu falla, tu falta. Por lo tanto, te pido que seas celoso de mí, que no te alejes de mí, y arrepiéntete. Y el arrepentimiento no es sentirse mal y llorar por lo que hice mal.
por el daño que causé y me siento mal por eso. Aquí el arrepentimiento es entender el error, ver el error y remediarlo y tomar otra aptitud. Eso es el arrepentimiento en nuestras vidas, en lo que Dios se refiere. Es decir, aquí le dice, sé celoso de mí, por lo tanto, entiende, despierta tu realidad y cambia. Busca otro camino. Vuélvete a mí nuevamente, restaura tu vida. Verso 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí no está hablando a los pecadores del mundo, está hablando a la iglesia. A la iglesia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Jesús estaba fuera de la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia estructurada que tenía toda la estructura y toda la tradición de iglesia, pero Jesús no estaba, él estaba a la puerta llamando. Y si tomamos que es la iglesia del último tiempo, vemos hoy que Jesús en muchas congregaciones no está presente. Y Jesús llamando a la puerta, si alguno oye mi voz, si alguno oye lo que yo estoy diciendo y abre la puerta, Jesús no va a entrar como la PDI o como la policía. No va a ser un allanamiento en nuestras vidas y va a entrar y va a tomar lo malo y lo va a sacar porque Él quiere. Yo llamo, si alguno oye, entiende, comprende lo que yo digo y abre la puerta, dice, sí, Señor, me equivoqué, estoy tibio, ya no te valoro como antes, ya no te doy lugar como antes, ya no estás en mi vida, abro la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. No entra Jesús para reprendernos, para hacernos pagar el daño que hicimos, el pecado que hicimos. No, entra para restaurarnos, entra para comer con nosotros, entra para tener nuevamente una relación. Y vean que él entra y cenará. ¿Por qué va a cenar y no almuerza? Porque está en una iglesia que es previa a su venida, como esas vírgenes insensatas que dejaron a Jesús afuera. Las prudentes mantuvieron la lámpara encendida, el aceite, el fuego, la llama, y cuando él vino entraron con él y cenaron con él. Pero aquí, si yo no abro la puerta, si yo no me arrepiento, si yo sigo viviendo mi vida como yo quiero, como a mí me gusta, solamente voy a la iglesia cuando quiero, cuando tengo ganas, cuando tal vez pueda, cuando oro, cuando me acuerdo, oro cuando tal vez me sienta mal, que a mí me llama poderosamente la atención. Tanta gente que ha escuchado la palabra, que ha estado en la iglesia, y no vive la palabra de Dios. Que piden oración cuando están mal y piden oración y oren por mí, pero no se congregan, no participan, no oran, no leen la palabra, no creen, están tibios. Y siempre una excusa para no leer, para no estudiar la palabra, para no ayunar, para no orar, para no congregarse. Pero pedimos oración, pedimos ayuda cuando necesitamos. Jesús golpeando a la iglesia. Oye, estoy afuera. Si oyes mi voz y me abres, yo voy a entrar. Vamos a restaurar, vamos a compartir juntos, vamos a ser uno.
nuevamente. Verso 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una maravillosa promesa al que venciere, el que está constantemente venciendo, porque la iglesia tiene constantemente pruebas y luchas y hay que vencer, porque no estamos solos, no es una lucha sola, pero tenemos que luchar la buena batalla de la fe, porque todo parte en una lucha de la fe. Por eso dice, resistan al diablo firmes en la fe y el diablo huirá de vosotros. No es una pelea combo a combo con el diablo, combo a combo con los demonios, con los principados, no. Es una batalla en la cual yo tengo que estar firmes en la fe, perseverante en la fe, parados en la roca que es Cristo. El diablo huirá de vosotros. Por lo tanto, al que venciere cuando llegue el fin, y estamos llegando al fin, si permanecemos firmes, si hemos batallado la buena batalla de la fe y nos hemos parado firmes en la fe y no nos dejamos mover de la fe en Cristo Jesús, que dice aquí, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Wow! En el trono de Jesús, así como yo vencí y me senté en el trono de mi Padre. ¿Qué significa esto? La unidad. El Padre y yo somos uno, por lo tanto están sentados en el mismo trono. Y nosotros como iglesia, con Él, sentados en su trono. Habla de una unidad. No somos nosotros y Él. Nosotros no somos aquí alguien religiosamente escuchando una palabra, una Biblia. No, no. Somos de Él, permanecemos en Él y pertenecemos a Él y somos uno con Él y reinaremos con Él y nos sentaremos en el trono con Él. Pero si no oímos su voz, si somos altivos de ojos, sordos, ¿nos sentaremos con Él? Si Él no entra y no le abro la puerta y no cenamos y no restauramos nuestra vida, ¿realmente nos sentaremos en el trono con Él? Entonces, la iglesia de hoy, la iglesia que estamos viviendo hoy, no son todas las congregaciones, no es toda la iglesia, pero estamos viviendo una etapa de la Odisea, una iglesia tibia, que no se define qué es, que no tiene una identidad clara en Cristo, es una iglesia desventurada, miserable, pobre, desnuda, porque el poder de Dios, la iglesia es rica cuando está Dios. Las riquezas espirituales son las que Dios entrega a la iglesia y se mueve el poder de Dios en la iglesia, donde las vidas son cambiadas, donde el alcohólico deja el alcohol, el drogadicto deja la droga, el adúltero deja el adulterio, el ladrón deja de robar, donde el que tiene malos pensamientos es transformado y tiene buenos pensamientos, donde el Espíritu Santo transforma, creo, vivo, veo a Jesús, cambié mi vida, antes no oraba, ahora oro y quiero orar, no me obliga a orar. Anhelo orar, adorar, vivir para Él, servirle, congregarme, dar en la iglesia, ofrendar, poder participar. Tengo vida abundante. El que estaba preso hoy es libre. El que estaba atado en cadena está libre, libre, disfruta, tiene gozo, tiene alegría en su corazón. No es un tibio que quiere estar en el mundo, pero voy a la iglesia, que amo esto del mundo, pero también soy de la iglesia.
Dios tiene la última palabra. Y su palabra es verdadera y es fiel. Y estamos viviendo el tiempo de la iglesia tibia. Por lo tanto, no caigamos en el error de la tibieza. No dejemos que la tibieza nos cubra el corazón, los ojos, los oídos, para hacernos insensibles a la voz del Señor. Que en esta noche, porque estamos viviendo de noche, no esta noche de la reunión de noche, si nunca la tenemos reunión de noche, pero que en esta noche de oscuridad en la cual la iglesia está viviendo, dejemos que el Señor pueda entrar, dejemos que Él gobierne, dejemos que Él reine, porque en la noche que vivimos, los que estamos en luz podemos ver, porque tenemos la luz de la vida. Unge tus ojos con colirio para que veas, para que sepamos dónde pisamos, porque lumbrera es a mis pies tu palabra. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida en relación al Señor? Porque Él viene y pronto viene y estaremos delante del Rey de Reyes, del Rey Supremo, el que está sentado en el trono. Que no corramos y salgamos de su presencia avergonzados. Que no se descubra ante todos la vergüenza de nuestra desnudez. Porque si no hay un arrepentimiento, si no hay una apertura de corazón de la puerta para que Él entre y cene con nosotros y nos restaure, si no hacemos nada al respecto, vamos a sufrir realmente ese castigo. Seremos avergonzados delante de todos. Verán mi vergüenza, que todo lo que yo he hecho, ha hablado, era toda una falsa, porque mi corazón era desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso va a ver la gente, porque no hay nada oculto que no salga a la luz en su tiempo. Así que, iglesia, tenemos que estar siempre en el primer amor, siempre en el fuego, avivando el fuego del don de Dios que está en nosotros. Amén. Y vamos a orar para que Dios nos haga vibrar en su presencia, vivamos en un avivamiento constante en nuestros corazones y seamos luz en donde nosotros nos movamos. Vamos a orar, darle la gloria, la honra, la alabanza al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, el cual está aquí entre nosotros. Él habita en medio de su iglesia, de su pueblo, de sus redimidos, para guiarnos, hablarnos, enseñarnos, disciplinarnos, corregirnos, educarnos, porque nos ama, Él dio todo por nosotros. Él no quiere que nosotros nos perdamos, Él no quiere que nosotros quedemos afuera, Él quiere entrar y cenar y que comamos y que tengamos una relación con Él. Bendito sea tu nombre, Señor, maravilloso Rey, grande, maravilloso, poderoso, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Tu palabra es la última palabra, tu palabra es verdadera y se cumple. Tú no necesitas nada, tú lo sabes todo, tú lo ves todo, tú conoces todo, y lo que tú has hablado se ha de cumplir y se ha de ejecutar. Señor, nosotros no podemos contradecir tu palabra, porque no somos como tú. Tú lo sabes todo. Señor, ¿quiénes somos nosotros para enseñarte a ti? Señor, nos arrepentimos en esta
mañana, en esta tarde, y buscamos tu rostro y buscamos de ti, Señor, de todo corazón, porque queremos más de ti, revestirnos del nuevo hombre, vestirnos de Jesucristo, podernos vestir como escogidos de Dios, amados por Él. Nosotros dar testimonio, ser testigos de ti y que nuestras obras, nuestras acciones glorifiquen tu nombre y vean en nosotros que tú habitas en nosotros. Una iglesia pujante, una iglesia vibrante, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia llena de fe, una iglesia de buen testimonio, una iglesia llena de sabiduría, no de ignorancia. Padre eterno, en este día oramos para que tu iglesia se levante, tu iglesia compre de ti oro refinado en fuego, que una iglesia de fe, una iglesia que se vista de vestiduras blancas, de santidad, que se aparte a ti, vestiduras limpias, puras, que haga obras, Señor, dignas de arrepentimiento, que las obras, las acciones que hagamos hablen de nuestro arrepentimiento real, que antes yo era así, pero ahora no lo soy. Señor, que unjamos nuestros ojos con colirio, con tu palabra, con la presencia de tu Espíritu, para que podamos ver y sea quitada nuestra ceguera espiritual. Amado Rey, amado Señor, hoy estamos delante tuyo, transparente, desnudos, porque nada podemos ocultar de tu presencia, de tus ojos, porque tú lo ves todo y tú lo sabes y lo conoces. Amado Señor, toca nuestras vidas, que tú nos ayudes a encender el fuego del don que hay en nosotros, que tú pusiste en nosotros, que la llama, que la luz que hay en nosotros cada día sea alimentada por tu palabra, por el Espíritu Santo, por el aceite fresco cada mañana, cada tarde, cada noche, Señor. Que no vivamos un cristianismo de domingo, un cristianismo de tradición, un cristianismo de cultura, sino, Padre, que vivamos un cristianismo del Espíritu Santo, pleno, completo en ti, Señor, para que podamos alumbrar en un mundo que está en oscuridad, que está de noche, que no sabe distinguir de su mano derecha, su mano izquierda, que no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Un mundo que está en confusión, un mundo que está en engaño, pero que nosotros como iglesia no seamos engañados, que no vivamos en confusión, sino que vivamos en luz, en el día, conociendo y entendiendo y oyendo tu voz diariamente. Padre, aquí estamos. Úsanos, guíanos, dirígenos, endereza nuestros pasos, nuestra calzada, para poder caminar derecho hacia adelante, extendernos, Señor, a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Te adoramos, te exaltamos, te amamos, Rey, nos rendimos a ti de todo corazón y te damos gracias por tu amor y tu perdón y porque tú nos restauras. Alabado sea tu nombre, el cual es grande, maravilloso, santo y poderoso, en el nombre de Jesús. Amén.